los pobres de sí mismos, los que no quieren ponerse por encima de los demás, los que no queremos compartir, los que no queremos competir, sino compartir. El reino es tu proyecto. Nosotros queremos y venimos aquí a compartir ese proyecto de vida que nos ha transformado. Y Orígenes decía de una manera muy bonita, tal vez el teólogo más grande que ha existido en la vida de la iglesia. Y decía Orígenes que el reino era auto-basileia. Jesús es el mismo la proclamación del reino. Por eso nosotros ahora vamos a fijar nuestra mirada en ti para tratar de comprender algunos puntos sobre la espiritualidad que debemos tener cada uno de nosotros como maestros de Biblia, como maestros y maestras de Biblia en institutos y parroquias. Le pedimos a la Santísima Virgen, la mujer más inteligente que ha existido y la que ha dado el consejo más bonito de todos: hagan lo que Él les diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Bueno, pues miren, se adelantó el coffee break, había una cosita aquí abajo en el equipo y no me podía separar. Perdón por haber llegado tarde. Entonces, todos tienen ya sus hojas. Vamos a durar una horita porque así está calculado. Por respeto a ustedes, se trae por escrito. Al escribirlo uno se va fijando para no decir ni de más ni de menos. Pero se fijan que al lado vienen un montón de acordeones. Entonces esos vamos a ir porque es importante, con ejemplos de la vida, el ir aclarando las ideas. ¿De acuerdo? Primero que todo, pues muchas gracias al padre José Manuel, a las 4 señoras, bueno, son muchas las que trabajan, pero las 4 señoras que dirigen el equipo, porque detrás de esto hay un gran trabajo. Entonces, muchas gracias, ¿no? Primero que todo, tengamos algo muy presente. Las preguntas que tengan que hacer son bien recibidas. Donde todos piensan igual, es señal de que no se piensa mucho. Entonces, el que haya contrastes significa que estamos tratando de ayudarnos unos a otros, ¿de acuerdo? Entonces iniciamos. El tema es la espiritualidad del maestro de Biblia. Insisto, sí tienen ya todas sus hojas, ¿verdad? Yo voy a ir leyendo despacito y voy a ir poniendo ejemplos. Empezamos diciendo el Salmo 119, versículo 105. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz para mi sendero. Esto es lo primero que hay que dejar clarito, ¿no? Pongo un ejemplo de la vida. En una ocasión, compartiendo unos ejercicios, y ponía yo un versículo de Isaías. ¿Se acuerdan que el profeta preferido de Jesús es Isaías? Es uno de los que a él más le gustaban. Él así comprende su vida a través del profeta. Isaías en 1:17 da como un programita de vida. Fíjense qué bonito dice el profeta. Primero, aprendan a hacer el bien. El bien no es sencillo. El bien hay que aprender a hacerlo. Busquen lo justo. Lo justo para el hombre de la Biblia no es lo que la otra persona merece, sino lo que le hace falta para salir adelante. Den sus derechos al oprimido. Y luego el profeta pone 2 ejemplos muy claros que eran en su vida, en la vida el que él vivía. Dice: hagan justicia al huérfano y aboguen por la viuda. Bueno, pues entonces me dice un señor en ejercicios, era una persona que tenía una madurez muy grande, se le notaba. Y me dice: fíjese que a mí me ha ayudado mucho este versículo para darme luz en mi caminar. Porque mi esposa anda de un genio de la tostada. Le agarró una depresión que para qué le cuento. Pero fíjese que este versículo me da mucha luz. Porque resulta que ella me aguantó 20 años de alcoholismo. Yo hace mucho tiempo que salí, pero salí gracias a que ella me aguantó. Y ahora hay que darle sus derechos ¿a quién? Al oprimido.
Esto me da luz en mi vida, porque lo menos que puedo hacer yo por ella es ser que agradecido. Entonces fíjense cómo la palabra de Dios verdaderamente es algo que nos va a ayudar en nuestro caminar cuando tratamos de interpretarla en un sentido de oración. El segundo texto es de Carlos Carreto. Está puesto acá abajo el título del libro. Sería precioso que lo consiguieran, sobre todo nosotros los laicos. Fíjense qué precioso dice Carreto. Basta ya de un catolicismo sin Biblia. Basta ya de una predicación sin meollo, porque no está anclada en la Sagrada Escritura. Basta ya de una formación religiosa que no brote del Evangelio. Entonces, basta ya de esto. Hay que volver nosotros la mirada a la palabra de Dios. Asumimos que como maestros y maestras de Biblia en institutos y parroquias, somos ante todo personas que anhelamos participar a los alumnos el sentido de las interrogantes más profundas de la vida, descubiertas en nuestro encuentro con Cristo. San Francisco de Asís consideraba: leer la Sagrada Escritura es pedir consejo a Cristo. En última instancia, nuestro objetivo consiste en motivar a los alumnos a establecer una relación con Cristo, tal y como afirma San Jerónimo: es a Él a quien busco en los libros. Entonces, algo que hay que tener muy claro: nuestra fe no es la fe en un libro, sino la fe en ¿quién? En una persona. En el apartado inicial, que hemos intitulado Jesucristo, el más grande evangelizador, desde nuestro ser de maestros y maestras de Biblia en institutos y parroquias, los invito a contemplar nuestra vocación a la luz de la palabra de Dios en clave de oración. Esto hay que subrayarlo. Nuestra vocación a la luz de la palabra de Dios, pero en clave de ¿qué? Fijando la mirada en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Pues, ¿quién es el maestro de la espiritualidad por antonomasia? El propio ¿quién? Jesús. ¿Cómo era como Jesús se desarrollaba, se desenvolvía como maestro? Aunque para comprender semejante planteamiento será menester remontarnos a partir de nuestra fe hasta la esfera misma de Dios, al comienzo del tiempo, del mundo y de la historia. En el principio, la palabra en griego es muy fuerte, ¿eh? En el principio, en arge. Arge en griego es el principio del principio del principio. El principio sin principio, desde siempre, asumido en un sentido absoluto, revelando que Jesús es humano y carnal, al mismo tiempo que es eterno y preexistente. Esto es muy importante tenerlo. Este documento, las directrices para la animación bíblica, pues es realmente una joya. Y en la página número 13 voy a leer algo. El que lo edita es el padre Antonino, algo que es muy agudo, muy logradito, y está dicho de una manera muy inteligente y con muy pocas palabras. Fíjense qué bonito dice el padre, dice aquí en el documento. Dice: la palabra de Dios está antes, en y más allá de la Sagrada Escritura. ¿Se fijan? En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, la palabra de Dios está antes, en y más allá de la Sagrada Escritura. Es decir, Dios ha hablado desde siempre, incluso antes de que se escribiera testimonio alguno de su palabra, tradición oral. Luego ha hablado en la Sagrada Escritura, tradición escrita. Pero esta no agota el hablar de Dios a la humanidad. Y luego puntualiza de una manera muy inteligente. La expresión palabra de Dios se refiere de manera primordial a Jesucristo, el Hijo de Dios, el revelador ¿de quién? Del Padre. Y cita Juan 1:18. ¿Se acuerdan cómo dice Juan 1:18? A Dios nadie lo ha visto. Él que está junto al Padre, Él lo ha dado, lo ha contado, ha hecho exégesis de Dios, ha sacado de dentro de Dios. Jesús es el exégeta de Dios. Bueno,
Continuamos entonces, estamos nosotros terminando el párrafo número 2. Vuelvo a leer esto y voy a poner un ejemplo de la vida que nos ayude a comprender. Dice, el arjé, el principio, asumido en un sentido como absoluto, que Jesús es humano y carnal, al mismo tiempo que es que eterno y preexistente. Entonces, en el principio existía el verbo estaba junto a Dios y el verbo se hizo carne, es decir, frágil como nosotros, y hemos contemplado su gloria. ¿De acuerdo? Viene aquí citado un articulito que sale en la revista de los jesuitas del año pasado sobre el prólogo de San Juan, de 70 paginitas. Es un artículo que me duré más de 5 años haciéndolo, porque el lenguaje juánico es muy importante. Si pueden consultarlo, esto haría bien. Y el ejemplo de la vida es esta. Era una monjita ahí de Guadalajara, que resulta que era de muy buena familia, era una persona, una monjita muy bonita, los papás tenían buenos centavos, etcétera, y pues a la hora que la muchachita ya estaba más jovencilla, pues lo que le sobraban eran partidos, y ella quiso irse de religiosa, pero curiosamente no se quiso ir con las religiosas catrinas, sino ¿con quién se fue? Con una orden religiosa que trabajaba en África, y vivió lo que se llama vivir la pobreza. Porque en África tienen muy claro que no es lo mismo tener hambre que sentir apetito, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Vuelve la monja muchos años después, ya siendo mayor, y se ha fijado que las monjitas siempre van de 2 en 2, en eso cumplen muy bien el evangelio. Y van con el médico. El médico conocía la historia de esta mujer y empezó a tener problemas de memoria. Y ya le habló, mire madre, usted tiene una enfermedad que se llama Alzheimer, es crónico-degenerativa, va a ir perdiendo la memoria, etcétera. Vamos a hacer lo mejor para que usted no tenga, para que sea lo menos duro esta parte. El médico, que tenía una capacidad de entender el bien, estaba en un 4º piso y bajó en el elevador y dejó a la monjita en la puerta. Porque acuérdense que a veces el gesto dice más que las palabras. Algo muy hermoso en los evangelios es fijarnos en los gestos de Jesús, cómo actuaba Jesús, no solo las palabras, sino sus gestos. Y entonces iba caminando la monjita con la más joven, y la monjita más joven pensó que ya la monjita vieja no había entendido, y le dijo, oiga madre, ¿comprendió lo que le dijo el doctor? Sí, hija, a estas alturas del partido tengo algo muy claro: si yo me llegara a olvidar de Dios, Él no se va a olvidar de mí. Esa es la fe. Un encuentro personal ¿con quién? Con una persona. No es saber un montón de datos y eso, no va por ahí. La fe es la seguridad de que yo me he encontrado con alguien que siempre va a estar conmigo. Pasamos entonces, página número 2. ¿Sí vamos bien? ¿No nos hemos perdido? Página número 2. Dice, en un segundo momento. Entonces el primer momento es Jesús es el más grande evangelizador, ¿de acuerdo? En un segundo momento, orientados por el principio del gran teólogo Karl Barth, que considera la labor teológica no puede realizarse sino en la unidad indisoluble de la oración y el estudio. La oración sin el estudio estaría vacía. El estudio sin la oración permanecería ciego. Este principio es un principio muy importante. Como hijos de la iglesia, miembros de la familia cristiana, conscientes que portamos tesoros en vasijas de barro, y por supuesto en nuestro caso particular, como maestros y maestras de Biblia, estamos llamados a una permanente renovación en el modo de interpretar, fíjense bien, y compartir la palabra de Dios. No solo en el modo de interpretar, también en la manera de ¿qué? De compartir, que engloba tanto su metodología como su ardor evangelizador. La enseñanza bíblica, en el libro que están ofreciendo del Padre Toribio, que es un tesoro, se lo dije yo ya a él en lo personal, fíjense qué bonito dice: la enseñanza bíblica debe asumir el desafío de revisar su pedagogía. La pedagogía es la forma de transmitir, ¿de acuerdo? Advierte con perspicaz ingenio el Padre Toribio: no se puede enseñar la Biblia de cualquier modo. Esto es algo muy importante.
Tenemos que ser muy creativos en la manera de ir enseñando. Y yo para eso me voy a atrever a leerles una cosa que escribí en el periódico. Cada semana escribo en el periódico de la diócesis un comentario a la palabra. Y fíjense a ver qué les parece para tratar de explicar algo de lo más difícil de vivir como cristianos, que es el perdón. ¿Se acuerdan que llega Pedro y le pregunta a Jesús, ¿hasta cuántas veces debo? ¿Hasta 7 veces? Eso ya es ser muy buena gente, ¿sí o no? Imagínense a alguien que lo traicionó a uno, perdonarlo 7 veces. Entonces, leo este pedacito. Se dice, abuelo, no entiendo. El pasaje empieza con una pregunta de Pedro a Jesús. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Al plantear el problema del número de ocasiones, el apóstol muestra que considera aún legítimo negarse a perdonar. Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto equivale a una renuncia total a buscar satisfacción y venganza, pues el resentimiento nunca es una respuesta, ya que además de destrozar al odiado, aniquila al odiador. Churchill decía que cuando yo le tengo rencor a una persona, es como estarme bebiendo una copa de cicuta, de veneno, ¿en honor de quién? De la persona. ¿Pero a quién le hace daño? Al que se lo ve. ¿De acuerdo? Continúo leyendo. Un simpático chiquillo le dijo a un hombre con buena juventud acumulada, que estaba sentado junto al lado de él, abuelo, no entiendo eso de 70. El viejo, con sus guaraches bien puestos, de verdad inspirado, con un derroche de chispa y gracejo, le contestó, significa un chingo. Ya entendí, abuelo. También nosotros tenemos nuestros ¿qué? Nuestros modismos. Eso no hay que olvidarlo. Y esto hay que explicarlo acomodándonos a cada auditorio con el cual vamos a ¿qué? A estar. Seguimos entonces. En el desarrollo, página 2, vamos en el versito 3, ¿de acuerdo? En el desarrollo de nuestro tema, remitiremos con frecuencia la vida de los santos y de las santas, incluyendo a tantos santos y santas de la historia sin credenciales oficiales. Yo en la sala de la casa de ustedes tengo ahí a un padre que fue muy buena gente con nosotros y a mi abuela. Yo cuando vengo les pido su bendición. De los otros no estoy tan seguro, de estos no tengo duda. Que se constituye en un comentario vivo de los evangelios, como Pablo, quien siendo libre de todos, se hizo esclavo de todos para ganar a los que más pudiere, al extremo que el genio genial nos abre de par en par su corazón. Todo esto lo hago por el evangelio, para ser partícipe del mismo. Esto es muy importante tenerlo claro. En la medida en que yo me pongo en los zapatos del otro, haciéndole vivir el evangelio, en esa medida es que yo participo ¿de qué? De él. Un ejemplo muy bonito, que es muy conmovedor. El padre del que les llamo, el padre Gómez Pérez, era un padre muy buena gente, y él tenía un jesuita, una casa en Legaria, en México, en una zona de obreros muy sencilla. Los jesuitas listos, enseñaban a los muchachos a trabajar y arreglar motores, etcétera, ¿no? Y luego pues ya salían de ahí con trabajo seguro, ¿no? Y entonces el padre, como era una zona muy pobre, 2 veces a la semana daba comidas gratis a las gentes de por ahí. Y creo que daban a la semana 400 comidas, 200 días un día, 200 días otro. Y entonces resulta que llega una señora muy bonita, de muy buen ver, y le dice, padre, yo le quiero ayudar. El padre tenía una cualidad muy grande, sabía relacionarse tanto con la gente de centavos como con la gente más sencilla. Y entonces le dijo, sí, ¿con cuánto me quiere ayudar? No, padre, si yo no tengo nada, tengo a 2 hijos, pecado aquí con ustedes. La quiero ayudar viniendo los sábados a yo servir la comida. Ah, sí, hija, con mucho gusto, esto y lo otro. El padre fue conociendo a esta señora y se dio cuenta que era un tesoro de persona. Pasa el tiempo y un día le dice al cura, oiga, padre, pues fíjese que hay un señor que está en una clínica del seguro que no se quiere confesar. ¿Por qué no viene usted? Ay, hija, pues es que fíjate que ahí en el seguro, pues tienen ellos su capellán, seguramente pues lo llamaron. No, pues ya es que el capellán ya lo mandó a volar. Bueno, ¿por qué no me acompaña, padre? Yo lo llevo.
Bueno, hija, si tú me llevas, el padre no tenía coche. No, la llevo en el metro, pues yo tampoco tengo coche, ¿verdad? Pues ahí van en el metro. Llegan, se han fijado en el seguro, eran en esos cuartos 4 camas con sus pequeños como láminas en medio, ¿no? Y entonces resulta que ya entra el padre, la señora se queda afuera, y el señor cuando ve al padre le dice, ¿y usted qué anda haciendo aquí? No, pues me dijeron que estaba ya usted delicado y que quería un sacerdote. No, yo no, pues ya vino el padre de por aquí, pues yo le dije que yo no, porque yo no tengo perdón de Dios. No, le dijo el padre, mira, Dios siempre es bueno. No, padre, yo no tengo perdón. Pero a ver, ¿y usted por qué está aquí? No, pues fíjese que la señora fulana de tal me trajo, me está esperando allá afuera. ¿Cómo? ¿Mi comadre? Sí, fíjese nomás, cuando murió mi compadre con engaños, le tumbé su casita. Lo único que tenía. Si ella me pudo perdonar, también Dios me va a qué. Se confesó y ese día murió. Entonces tengamos algo claro. Lo que realmente lleva al corazón de las personas y la transformación es que vivamos ¿qué? El Evangelio. Esto es una realidad. Cuando el cura salió de ahí y me contó esto, me decía Juan, me quedé realmente impresionado y comprendí aquello que decía que dice Jesús, no el que me diga Señor, Señor entrará, sino el que viva la voluntad de mi Padre. Entonces fíjense cómo con los hechos se va interpretando que la palabra. Esta parte es muy importante. Seguimos. Entonces, primer punto, Jesús, el más grande evangelizador. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Si cada uno de nosotros abrazamos un misterio imposible de entender, ¿cuánto más el misterio del Señor Jesús, el del Dios hombre, más amplio, más profundo y por lo mismo más complejo, quien categórico afirma, yo y el Padre somos uno? Este misterio nos desborda, nos fascina, nos seduce, nos enamora. Dirigiremos nuestra mirada espiritual a los santos evangelios que anhelan presentar el proceder de Jesús de Nazaret con su intachable reputación de integridad, como una búsqueda incesante de la voluntad de Dios. Entonces, en quien vamos a fijar la mirada es en quién, en Jesús. Un ejemplo para comprender esto. Una de las cosas muy bonitas en el momento actual de la vida de la iglesia, hablo del momento actual de 50 años para acá, es recuperar el sentido social. Esto es algo muy bonito. La teología de la liberación ha dado pasos muy grandes. Nomás no hay que olvidar que no solo hay pobreza económica, también hay pobreza de qué tipo, antropológica. Uno de esos es el caso de Zaqueo. ¿Se acuerdan Zaqueo? Zaqueo era chaparrito, era publicano, jefe de publicanos y aparte estaba bien que rico. ¿Cómo funcionaban los publicanos? No hay peor palo que el de la propia, no hay peor palo que el de la propia astilla, ¿sí o no? ¿Y cómo funcionaban entonces? Se ponían de acuerdo con los romanos y tú le cobras tanto, tú por esta tarifa me das tanto y lo que te quede para ti, pues es ya para ti. Imagínense cómo sería. ¿Y qué hace el pueblo? ¿Cómo se venga el pueblo? El pueblo se venga, porque el pueblo tiene la manera de hacerlo. Y entonces cuando Zaqueo oye hablar de Jesús, Zaqueo lo quiere ¿qué? Conocer. ¿Y qué hace el pueblo? Le hacen bullying. ¿Qué es el bullying? Se apachurran para que Zaqueo no pueda ¿qué? Llegar. Y entonces Zaqueo, ¿qué es de armas tomar? ¿Se sube a dónde? Y curioso, en el momento que llega ahí Jesús, fíjense cómo los evangelios dicen muchas cosas sin decir nada. En el momento que llega Jesús, levanta la cabeza y lo conoce. ¿Qué le dice? Zaqueo, baja, porque hoy necesito comer en tu casa. Fíjense qué curioso. Eso a mí me lo explicó un preso. Me dijo, oye, ¿cómo que ya? Pues sí, si uno lee despacito el evangelio, en Jesús hay cosas especiales. Pero una pregunta, ¿quién estaría más contento? ¿Jesús o Zaqueo? Porque una de las formas de acercarnos para interpretar es lo que dice Ignacio de Loyola, ponerse como un ¿qué? Esclavito, tratar de vivir aquello. ¿Quién estaría más contento, Jesús o Zaqueo? ¿Cómo termina la escena? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Fíjense bien, Jesús
el único logión, el único dicho que hay de él fuera de los evangelios es el que aparece en Hechos y dice: mayor felicidad hay en dar que en recibir. ¿Quién está recibiendo la salvación? Zaqueo. ¿Y quién la está dando? Jesús. Entonces Jesús está más contento, ¿sí o no? Pero no solo eso. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Y cuándo es cuando en nuestra vida nos sentimos más contentos? Cuando nos sentimos realizados. Esta parte es muy importante. Entonces, recuperar esa parte humana en Jesús, ese gran evangelizador que hace que llegue realmente el evangelio al corazón de cada persona. Este era un pobre ricachón, estaba solo, el pueblo le hacía bullying y el pueblo se venga de esa manera. Para comprender un poquito lo de Zaqueo, y ahí les va un chiste porque si no se me van a dormir. A ver, el epitafio de Jesús, ¿cuál podría ser? El epitafio de Jesús, muy bonito, es Hechos 10:38. Pasó por el mundo haciendo ¿qué? Ojalá que eso pusieran de nosotros, ¿sí o no? ¿No es un epitafio precioso? Sí. De la tierra de mi madre, de Zapotlán el Grande, Juan José Arriola, ¿cómo creen que quería que fuera su epitafio? La vida me quedó grande. ¿A poco no está bonito? Como cuando uno se pone un saco y le queda a uno ¿qué? Grande. ¿Y cuál es el epitafio del hipocondriaco? A ver, ¿quiénes son los hipocondriacos? Los que tienen todas las enfermedades aunque no están enfermos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es? ¿Cómo sufrí en la vida? No. ¿Saben cómo le van a poner al hipocondriaco así en su tumba? No, que no, cabrones. Bueno, ya le tienen que creer, ¿sí o no? Si ya está muerto, pues ante los hechos no hay argumentos. Bueno, seguimos. Página número 3. No hay nada más serio que el buen humor. Un joven de tareas infinitas. Viene este texto precioso del Yucat, que es el catecismo para los jóvenes. La Sagrada Escritura de los judíos, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, es la primera parte de nuestra Sagrada Escritura. Es vergonzoso que los cristianos a lo largo de muchos siglos no hayan querido admitir ese parentesco tan estrecho con el judaísmo y con justificaciones pseudoteológicas hayan contribuido a fomentar un odio a los judíos que a menudo ha tenido efectos mortales. El Papa Beato Juan Pablo II, ahora ya canonizado, con motivo del jubileo del 2000, pidió expresamente por ello. Entonces, lo primero que hay que decir, Jesús nació judío y se hizo ¿qué? Nació judío y murió ¿qué? Judío. Jesús no fue cristiano. Y Jesús estaba verdaderamente orgulloso de ser parte del pueblo ¿qué? Judío. Esto es muy importante tenerlo muy clarito. Pero era un judío que interpretaba todo de una manera increíble. Fíjense, hay un logión que aparece nada más en el Evangelio de Marcos. Mateo y Lucas no lo ponen. Yo creo que porque le sacaron al parche, ¿eh? Hay quien dice que no lo vio. Yo no creo que sea así. Dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Una anécdota de la vida que a mí me ayudó a comprender esto en la pastoral penitenciaria. En Guadalajara, como en todas partes, ya ven que a gentes de fuera a veces se les hace el hueco, ¿sí o no? Y había llegado un cuate de México a Guadalajara en la cárcel a los de México se les dice chilangos. Pero ¿qué apodo pusieron en la cárcel? El erizo. ¿Qué es un erizo? Pues el que no tiene parte buena de dónde agarrarlo, ¿sí o no? Y el erizo trabajaba en un banco, hacía nivel bajito, pero pues era cleptómano. Cleptómanos son los amigos de lo ajeno, no político cleptómano, ¿eh? Entonces era amigo de lo ajeno. ¿Y qué resulta con el erizo? ¿Quién creen que los sábados en la tarde que había la misa quería recoger las limosnas? Pues y ahí iba el erizo, pero pues entonces llegan con el padre y le dijeron, padre, pero es que se vuela la lana. Dice el padre, qué bonito, era un sacerdote, es un sacerdote santo, más de 40 años en la pastoral, el padre Romo, en la cárcel le dicen el Tata Romo, dijo, déjenlo robar, pero poquito, porque él no tiene ni para sus cigarros. Entonces allí iba el erizo, y ya que agarraba un billetito de 50, ya le ponían un manazo, ya estuvo bueno, hasta aquí. Y cuando yo oí esto dije, por primera vez entiendo, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para qué, para el padre tuvo la visión de ver más en el erizo a una
a una persona necesitada de cariño, porque ya sus gentes le tenían vergüenza y ya no venían a verlo. Por eso era el erizo, ni sus propios parientes. Entonces, en el tercer evangelio encontramos la única escena que nos habla de la juventud de Jesús, perdido y encontrado en el templo. Lucas quiere decir que la vida completa de Jesús quedó orientada a una búsqueda constante de la voluntad del Padre, que irá conquistando poco a poco en el ejercicio de su libertad, su voluntad, su inteligencia y sus sentimientos. Cuando al cabo de 3 días sus papás le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Muy importante. Lo primero de Jesús es que ¿qué hace? Escucha y hace preguntas. El joven Jesús, con la edad suficiente para pensar por sí mismo, antes que todo escucha la fe de sus mayores, simbolizada en los maestros, a quienes con reverente actitud, insisto, escucha, lo cual parece de lo más natural, pues que preguntase a los sabios corresponde perfectamente al modo de enseñar de las asambleas rabínicas. Jesús revela de este modo su profundo respeto a la fe de sus mayores, debido a que comparte la convicción de ser miembro del pueblo elegido por pura gracia. El señor cardenal Carlo María Martini, a quien considero un padre de la Iglesia contemporánea, cuestiona, fíjense qué precioso párrafo: ¿por qué Jesús fue encontrado en medio de los maestros? ¿Por qué no, por ejemplo, entre los sacerdotes que ofrecían el sacrificio sobre el altar, en el centro del templo? ¿Por qué no entre los cantores que entonaban la salmodia, o quizá burlando a la vigilancia de los guardias en la entrada del Santa Santoro? ¿Cómo es que lo encuentran en medio de aquellos rabinos quisquillosos que discuten y discuten interminablemente? No es fácil la respuesta, pero me gustaría por lo menos hacer alguna reflexión, considerando además el hecho de que también en el Evangelio de Juan, donde se habla a menudo de Jesús en el templo, se le describe como alguien que enseña y discute, y no en el momento de los sacrificios, de la oración, de la ofrenda. En las discusiones de los rabinos que se desarrollaban en el templo, el tema central era la interpretación ¿de quién? De la voluntad de Dios. Esta parte es muy importante. Fíjense la espiritualidad de Jesús. No lo vemos ofrecer sacrificios, ni lo vemos rezar en el templo. Lo vemos discutiendo con los rabinos para conocer que la voluntad de Dios, que es en el fondo lo que se hacía, discernir la voluntad de quién, de Dios. Esto es muy importante. A ver, un ejemplo de la vida que nos puede ayudar es en unos ejercicios en la Tarahumara. Estando ahí, estaba presente también el obispo. Me llamó mucho la atención porque los temas que se escogieron son gente que se está jugando la vida, ¿no? Entonces, el tema que se escogió fueron las bienaventuranzas, pero hubo una vez que hubo relación con la escena de la transfiguración en el Evangelio de San Lucas. Y entonces, pues en la noche poníamos la comunidad como sujeto de interpretación y cada quien iba haciendo eco de lo que la palabra le había dicho, ¿no? Y dice un padrecito, dice, yo le entendí muy bien a esa escena, a mí eso no me cuesta trabajo. Ay, cabrón, yo dije, pues yo tengo tantos años estudiándola y ya tan fácil le entendió. Dice, sí, mire, el otro día yo llegué como a las 11, a las 12 a almorzar. Entonces ellos tienen lugares pequeñitos, no tienen grandes iglesias porque están en la sierra. Dejé abierta así la ventana y estaba yo haciéndome algo de comer y como que estaba inquieto, haciendo mucho ruido, y un niño tarahumara afuera sentadito me dijo, oye padre, ¿y por qué estás así? Pues así como, hijo. No, pues así, haciendo todo tan rápido y golpeando y esto. Ay, hijo, pues es que en la mañana tuve que ir a atender a un enfermo y no he comido nada. Ah, yo te gano, tengo 3 días sin comer. Ah, pásate, hijo, mira, y le compartió el padre, siéntate, ya comieron. Pues ya acabó. Y dijo el padre, pues a mí esto me ayuda a entender muy bien la escena de la transfiguración. Pues todos pelábamos los ojos. ¿Por dónde? Fíjense qué sencillo, como dice la escena de la transfiguración. Este es mi hijo, escúchenlo. Fíjense la interpretación. ¿Dónde vamos a encontrar a Cristo? En el rostro del hermano más que pequeño. ¿Dónde vamos a escuchar a Cristo? ¿En el rostro de quién? Del pequeño. Esta parte es muy importante, tenerla muy clara, porque muchas veces, por estudiar tanto, nos olvidamos de lo más importante.
En este relato también vemos las palabras inaugurales de Jesús en la respuesta que diera a María y José, formuladas en un par de preguntas cuando apurados lo encontraron. Jesús habla mucho con preguntas. ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre? Quizás sea un ejemplo de enseñanza indirecta, como gustaba decir a Kierkegaard. ¿No encierra acaso tal expresión todo un programa de vida? Esto de la enseñanza indirecta es muy interesante, y muy bonito. En los evangelios se dice más con lo que no se dice muchas veces que con lo que se dice. Un ejemplo, ¿se acuerdan la samaritana? ¿A qué horas iba por el agua? ¿A la hora del mero? Esto está muy raro, porque normalmente se va al pozo de agua ¿a qué horas? En la mañana, porque ahí pues se hacen los matrimonios y todo, y se llega a arreglo, ¿sí o no? Aparte el calor, ir al agua con el calor está muy feo, ¿sí o no? ¿Esta a qué horas va? Al mediodía, porque se siente excluida. No es parte de la comunidad. Pues ha tenido 7 maridos y el que tiene tampoco lo es. Entonces ella se siente excluida. Y en Cristo es transformada en la primera que testigo de su evangelio. Fíjense cómo todo lo va cambiando. Entonces las escenas hay que tratar siempre con mucho cuidado de, en una clave orante, tratar de entender qué es lo que aquí me está diciendo. ¿Qué es lo que me quiere decir? Un nuevo modo de ejercer el magisterio. Decía a todos, fíjense bien, está en griego, pantas, a todos. Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Después de ese encuentro con Juan el Bautista, al que más tarde se referiría como el hombre más grande entre los nacidos de mujer, de quien recibió el bautismo para enseguida ser conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo, al que venció con la fuerza de la palabra debidamente interpretada, volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y enseñaba en sus sinagogas. Jesús de Nazaret, incansable buscador de la voluntad de Dios, solía ir a la celebración de la palabra el día santo, en la sinagoga, la casa de oración del pueblo donde se había formado. Y según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. El cronotopo, ¿se oye mejor este? Gracias. El cronotopo, crono es tiempo, ¿de acuerdo? Topo, lugar. El cronotopo es determinante para comprender un texto. Será, queridos colegas, que a través de los detalles el Espíritu manifiesta su plenitud. Al empezar su ministerio público fue en la casa de oración y en el día santo. Y recurrió a la Escritura para comprender su vocación. Yo los domingos que voy a misa, les he platicado que acostumbro llevar una libretita, así les he dicho, ¿no? Porque en esa voy anotando. Porque en la liturgia la palabra de Dios tiene una fuerza especial. Y quisiera compartir esto de una cosa, por supuesto que escojo un templo donde el Padre no me hable de la kermés, sino que me hable de la palabra de Dios. La kermés está muy bien ya en los anuncios, al final. Y fíjense qué bonito dijo este Padre, porque esto nos puede ayudar mucho a nosotros como maestros de Biblia. 7 cosas necesarias para vivir la humildad, porque ese es uno de los problemas más difíciles de nosotros como maestros para llegar a los demás. Humildad. Primero, 7 pasos. Reconocer las cosas buenas de cada hermano. Eso es lo primero. Reconocer las cosas buenas de quién, de cada uno de nuestros hermanos. Segundo, no solo reconocerlas, decírselas. Esto ya es un pasito, ¿se fijan? No solo le reconozco al hermano sus cualidades, también se las digo. Tercero, aceptar cuando nos equivocamos. Cuarto, pedir perdón. Porque
porque no solo hay que aceptar, también hay que ¿qué? Pedir perdón. Quinto, servir al hermano. Esta parte es importantísima. Una de las formas de expresar realmente la humildad es cuando yo sirvo ¿a quién? A mi hermano. Sexto, disposición ¿a qué? A escuchar. Y la última, agradecer a Dios. Fíjense bien, esta es básica. Las cualidades del hermano, pero también agradecer a Dios las cualidades ¿de quién? De uno mismo. Porque humildad es verdad. Esto es muy importante. Y de esto, porque ya se me están durmiendo, vamos ya a la mitad. Ahí les va uno de Catón, ahora que andamos en el norte, ¿no? Entonces tenemos aquí licencia territorial, ¿no es así? Catón, hay un señor que se llama Don Pepe Chinguetas. Eso dice Catón, ¿eh? ¿Y quién es Don Pepe? Ese Don Pepe siempre tiene la última palabra, nadie le gana. Siempre. Pero resulta que Don Pepe tiene un amigo que por una vez lo quiere apantallar en la vida. Porque siempre Don Pepe tiene la última palabra. Y el amigo tiene una mascota que sabe cazar patos. Se suben a un barquito, le hace una seña, mata el pato, y ¿cómo creen que ve el perrito? Va corriendo por el agua, toma el pato y se lo lleva al amigo. Y Don Pepe, ¿creen que dice? Nada, no se da por enterado. Ay, dice la otra vez, no te apantallo. Y le hace una ceñita al perro y ahora ya no va corriendo. Ahora ¿cómo creen que va? Va el perro, toma el pato, hace piruetas y se lo entrega. Y Don Pepe no se da por enterado. Dice, a ver, así no te apantallo. Y él le hace una ceñita al perro, mata otro pato y ahora ¿cómo creen que ve el perro? Caminando en el agua. Pum, 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 pum. La Pepe, pum, 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 pum. Y le dice, oye Pepe, ¿no vas a decir nada? Sí, tu pinche perro no sabe nadar. Esto es importante, ¿eh? Porque en el fondo la humildad es saber reconocer a quién, al otro. ¿Sí? Mucha de la soberbia es sentirnos Don Pepes. Entonces, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Su honda experiencia de filiación lo llevó a la infalible intuición de ser llamado a consagrarse en una suave bendición, razón por la que soslaya lo más duro de la profecía contenida en el texto de Isaías al que se alude, lo cual constatamos precisamente por la omisión lucana de la segunda parte de Isaías 61:2. El día del desquite de nuestro Dios. Algo que tenemos que tener muy claro: en Jesús todo es bondad. Jesús fue un valiente, dijo cosas muy duras, pero siempre en honor de hacer ¿qué? El bien. ¿Qué es lo que provoca en el Evangelio de Marcos la fe del centurión? La manera como Cristo asume el sufrimiento. Eso es lo que provoca, no los golpes. Esto hay que tenerlo muy, muy clarito. Hay por ahí una autora que con mucha simpatía y no sin finura dice que a Jesús le faltó un asesor de imagen. Ahora sobran de esos, ¿eh? Jesús pues cimentó su incesante búsqueda de Dios en la fe de sus mayores, que conoció por su constante acercamiento a la palabra de Dios, y fue el Espíritu, Señor y dador de vida, Padre de los pobres, el que lo condujo a ejercer su magisterio itinerante de un modo completamente nuevo. Esto podemos constatarlo, primero, por la llamada que Jesús, Maestro itinerante, hace a todos al seguimiento, llamada que ofrecía sin excepción alguna. Decía a todos: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No conocemos ningún relato en que un rabino haya llamado a un discípulo a seguirle. Del doctor de la ley Yeshua ben Parashah, siglo I a.C., se ha transmitido esta hermosa sentencia: consíguete un maestro, consíguete. Gánate un compañero y juzga a cada hombre por su lado bueno. Entonces, fíjense bien, los rabinos no llamaban a los discípulos buscaban ¿a quién? A un maestro.
Jesús no. En esto cambia totalmente, ¿de acuerdo? Segundo, para los rabinos era determinante la retransmisión constante de la tradición doctrinal y la interpretación cada vez más depurada de la ley. Esto implicaba no solo una adecuada organización docente, sino también el stabilitas loci en el centro de la enseñanza, lo cual exigía un sustento material garantizado. La mayoría de los rabinos eran artesanos. En Jesús no se da eso, ya que Él propone y ejemplifica una vida siempre en camino, al extremo de afirmar: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces, fíjense bien, en Jesús no tiene Él una escuela, no funda una escuela en la cual vayan las gentes allí, sino Jesús va ¿qué? Caminando. De ahí la recuperación de nuestro ser misioneros. Yo tuve una alumna en el Instituto Bíblico, una señora ya mayor, muy bonita, y le gustaba andar muy arregladitas, pero se sacaba brillo. Iba 3 veces a la semana al salón de belleza. ¿Y dónde creen que daba sus clases de Biblia? En el salón de belleza. En el reino de Dios no hay desempleados. Y ahí llegaba el corazón de las personas. Y este es un ejemplo de ¿quién? De Cristo, que iba ¿qué? Caminando. Tercero, otra diferencia radica en que a los discípulos de los rabinos se les insistía una y otra vez en que debían servir a sus maestros. El trato con Jesús era pura sorpresa. Sus propuestas imprevisibles, tanto por lo que decía como por lo que era capaz de hacer, en particular cuando enseña. ¿Quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No es el que está a la mesa, pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Jesús instaura un nuevo modo de convivencia con sus discípulos. Es justamente aquí donde se percibe la más profunda diferencia en la relación maestro-discípulo. Esta debe convertirse en una forma de vida que exige desprenderse de todo. Su propuesta no hace concesiones ni soporta espíritus tibios. ¿Qué diferencia respecto a la tradición de los rabinos? Viene una nota, la nota número 7, muy importante, la voy a leer. Y se cita un libro precioso, por si pueden ustedes comprarlo, es verdaderamente una joya. Me he basado en el libro del padre Gerhard Lofik, Jesús de Nazaret, que quiso quien fue. Dice: la llamada al seguimiento, si bien advierte, no se debe ser injusto con estos últimos, se refiere a los rabinos, pues cuando ellos dicen en efecto una y otra vez que un discípulo debe servir a un rabí, lo hace con la intención no era ganarse a un ingenuo que le hiciera la vida agradable. Su pensamiento era otro. Quien sirve a su maestro está siempre a su lado y precisamente esto le proporciona la oportunidad de aprender in praxis el correcto cumplimiento de la ley. Pero en Jesús es diferente. ¿Qué dice Jesús? Yo no vine a ser servido, sino a ¿qué? A servir. Un intérprete es en esencia un ejecutante, una inteligencia. Este es un libro precioso de Steinhardt. Son muy poquitos libros los citados, pero cada uno es una joyita. Fíjense qué bonito dice Steinhardt. Una inteligencia elemental es un deber, sobre todo para un cristiano, que tiene que estar siempre alerta ante las tentaciones. Y la estupidez es una tentación. Fíjense bien, la estupidez es una tentación. La ignorancia, la estupidez, el paso a ciegas por la vida y por las cosas, o el paso indiferente, son cosa del diablo. El samaritano no ha sido solo bueno, también ha estado atento, ha sabido ver. Esta parte es muy importante, ¿eh? Jesús ciertamente no era un hombre de letras, pero tenía una intensa conciencia social y conocía bien las leyes y costumbres de su pueblo, de manera que discutió por ellas con otros maestros y líderes sociales. En su celebérrimo encuentro con aquel abogado experto en la ley, un doctor de la ley, Nomikos, quien sin quitarle sus ojos de encima le quiso poner un 4. Porque se acuerdan que le preguntó para qué, para tentarle, le quiso poner un 4. Jesús, un verdadero maestro,
del no siempre conocido arte de pensar, a quien podemos imaginar con sus ojos chispeantes y una sonrisa cortés, incluso reverente, le contestó con un par de preguntas. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Lo importante no solo cómo está escrito, sino cómo lo interpretamos, cómo lo leemos, ¿de acuerdo? Como bien sabemos, aquel abogado respondió excelentemente bien. Jesús, con ese finísimo humor que lo caracteriza, lo elogió, invitándolo a poner en práctica su respuesta. Esto fue un motivo de sonrojo para el legista ante los oyentes que estaban atentos a sus pensamientos, pues sin duda pensarían, si ya sabe para qué pregunta. Enseguida, queriendo justificarse, preguntó al nazareno sobre quién era su qué, su prójimo. Pero imagínense, vamos poniéndonos como un esclavito y viendo la escena. Llega un cuate que le quiere poner a Jesús un qué, un 4. Y luego Jesús le contesta con 2 preguntas. Y luego el otro la responde maravillosamente porque une 2 preceptos. Amarás a Dios y a tus hermanos, ¿sí o no? Y entonces Jesús le dice, híjole, pues es que contestaste a todo dar. Y entonces los que estaban ahí, pues se han de ver muerto de la risa, pues si ya sabe para qué preguntas, ¿sí o no? A ver, una anécdota de la vida. Acaba de morir un hermano mío que yo quise mucho y él tenía una amistad muy bonita con mi papá. No solo eran papá e hijo, sino también entre ellos se dio el ser amigos. Algo muy raro, no es tan común. Y resulta que un día llegó Chavo, mi hermano, que ahora ya está reunido con mi papá porque nuestro Dios es Dios ¿de qué? De vivos. Llega Chavo, mi hermano, con sus copitas, jovencillo, 20, 22 años. La casa era de 2 niveles, mi papá era magistrado, entonces fuera de la casa era todo seriedad, ¿no? Y llega y le dice mi papá desde arriba, ¿qué horas son, Chavo? Y Chavo contesta, las 12. ¿Cuál las 12? Si son las 2. Si ya sabes para qué preguntas. Pues aquí te lo mismo. Si ya sabes para qué preguntas. Pero fíjense ahora cómo sigue. Jesús, quien fue recordado por sus dotes de excelente narrador, le propuso una parábola que en vez de fijar la mirada en la identidad del prójimo, es decir, en quién es el prójimo, lo llevará a preguntarse por el modo de hacerse prójimo. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús, vete y haz tú lo mismo. Se nos enseña así que el arte de interpretar los textos bíblicos con fundamento en la fe cristiana implica la lectura contrastada de los 2 libros más importantes en la existencia de todo discípulo, la vida y la Biblia. Esto nos indica que una interpretación viva no puede establecer una separación entre el estudio del texto y la reflexión en torno a la exégesis vital propia del intérprete, inserto en sus particulares ejes históricos. A ver, este punto es muy importante y esto lo vamos a tratar de iluminar con un chiste que me contó una monjita dominica, 77 años, con su hábito blanco, ¿sí o no? Estas dominicas, pues ellas estudian mucho la escritura, ¿sí o no? Y fíjense qué bonito chiste, un chiste actual que nos va a ayudar a entender la parábola del buen samaritano. Dice que estaban una vaca y un burro y que tenía una conversación, y dice la monjita, fíjese, en estos tiempos tan light, ser una conversación así muy azorado, y dice, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Para mí sin duda México. ¿Y por qué? Quiero ser presidente. Entonces, interpretar ¿desde dónde? Desde la realidad, desde la propia ¿qué? Vida. Los 2 libros, la Biblia y ¿qué más? La vida. El magisterio de Jesús enseña que en el corazón de la ardua tarea de la exégesis significa, por eso está así, sacar ¿de dónde? De dentro. Siempre de la mano de la autoexégesis de la propia vida, cristaliza la interpretación veraz. Esta radicará en el intento de leer el pasado para que nos hable del presente, descubrir el espíritu del texto en nuestra historia y ponerlo en práctica a partir de nuestro momento actual. ¿Acaso, conforme al magisterio de Jesús, no es un intérprete, en esencia un ejecutante?
Quizá tengamos que aprender a leer de nuevo al igual que aquel experto en la ley. Y esto tiene una gran importancia en nuestra misión de maestros y maestras de Biblia, ya que el hombre contemporáneo, oigan qué precioso, escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Hay una anécdota muy bonita de Elie Wiesel. Elie Wiesel es un premio Nobel de la Paz, amigo de Obama, y muy bonito porque le hacen una operación a Elie Wiesel en su corazón abierto, y esa operación es muy dolorosa. Y entonces el nieto, que adoraba al abuelo, en hebreo se dice abo, llega y ve al abuelo. ¿Y qué creen que le pregunta el nieto al abuelo? Abo, si te quiero más, ¿te duele menos? Con eso le acabó el dolor ¿a quién? Al abuelo. ¿Desde dónde interpretó el hijo? Desde su propia ¿qué? Realidad. ¿Qué le ofreció el hijo, el nieto al abuelo? Lo que él podía ¿qué? Entonces esto es muy importante. Tengan esto si lo quieren subrayar. Quizá tengamos que aprender a leer de nuevo, al igual que aquel experto de la ley. No preguntarme tanto, ¿quién es mi prójimo? Sino preguntarme, ¿de quién me hago yo prójimo? El estudio orante de la palabra. La Sagrada Escritura se lee correctamente en actitud orante, es decir, con la ayuda del Espíritu Santo, bajo cuya influencia se ha formado. Con el anhelo de fortalecer nuestra formación, debemos tomar conciencia que el proceso de la lectura orante de la Escritura desempeña un destacado papel en el camino de la inteligibilidad. ¿No estiman, por ende, que el principio bartiano se torna imprescindible, ya que la oración sin el estudio de la palabra de Dios está vacía, y el estudio sin la oración está ciego? Nuestro objetivo como maestros y maestras de Biblia será siempre con miras. Fíjense bien, con esto se resume todo lo que el día de hoy vamos a platicar. Es de Santo Tomás de Aquino. Comunicar a otros lo que hemos que contemplar. El maestro de Biblia es el que comunica a otro lo que ha contemplado, ¿dónde? En su oración. ¿Y una oración de qué tipo? Una oración con estudio. Porque la oración sin el estudio, ¿cómo está? Vacía. Y el estudio sin la oración, ¿cómo está? Ciego. A ver, un ejemplo de la vida. Hace unos años vino a Guadalajara el padre González de Cardenal, recibió el premio Ratzinger, es el equivalente al Nobel en teología, imagínense nomás. Me tocó a mí hacer de chofer y llevarlo a la feria del libro en Guadalajara, porque iba a dar un tema, el padre, ¿no? Y fíjense qué bonito, un día salió bien vestidito, con su camisa bien blanca y su corbata. Y le dije, oiga padre, usted se ve muy Catrín. Y me echó una cara de malos amigos, pero así muy feo. Dijo, ¿y pues ahora qué digo? No, pues en la noche me fui al diccionario, el diccionario de español, la 22 edición. Catrín, ¿qué entendemos por Catrín? Alguien bien vestido, con buen aspecto, ¿no es así? Sí. A mí mi mamá, cuando alguien decía, esta señora está muy Catrina, pues era como un elogio, ¿sí o no? Me fui al diccionario de Salamanca, porque yo hice la tesis, primera acepción, Catrín, un vago bien vestido. Al siguiente día le dije, oiga padrecito, pues es que acá, fíjense, el mismo idioma castellano, contemporáneo, en la misma realidad, ¿sí o no? Ahora imagínense traducir una palabra de lenguas de hace 3000 años. Entonces tenemos que tener mucho ¿qué? Cuidado, para no hacerle decir a la Biblia lo que ¿qué? Lo que dice. Por ejemplo, en la Biblia dice claramente que pensaban en su corazón que Juan el Bautista era el Mesías. ¿Pensaban dónde? En el corazón, no como nosotros, que decimos que el corazón es una cosa y la cabeza otra. Para el hebreo, no. El corazón es el centro ¿de qué? De todo, absolutamente. Por eso la importancia de estudiar. Seguimos entonces. El estudio es el octavo sacramento. Existen solo dos modos de tratar la Biblia. O se la toma al pie de la letra o se la toma en serio. Si Dios ha hablado en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, no se trata solo de orar la palabra, sino también de estudiarla para comprender su mensaje real. Hay que dejarnos atrapar por el gusto del trabajo, por la pasión de la investigación, envueltos en silencio, dedicarnos a un estudio paciente y tenaz. Más aún, habiendo recibido como María, la inteligente amiga del Señor,
la gracia de escoger la mejor parte. Que la disciplina no es el fundamento de todo discernir, de toda auténtica comprensión. San Ignacio en una de sus cartas escribió: lo que no alcanza un flojo en muchos años, un diligente suele alcanzar en breve tiempo. Si bien, como creen, queridos colegas, es indispensable el manejo preciso de las fuentes, echar mano de ediciones, comentarios bíblicos y por supuesto de buenos libros, en fin, todas aquellas herramientas que nos ayuden a comprender esa palabra capaz de iluminar los enteros de nuestra vida. Cuando nosotros, maestros y maestras de Biblia en institutos y parroquias, nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios que vamos a comunidad, ¿no creen que semejante estudio es muy importante? Es al mismo tiempo una actividad espiritual y una actividad pastoral. El estudio es una actividad no solo espiritual, también es una actividad ¿de qué tipo? Pastoral. La formación es condición fundamental para poder ejercer nuestro ministerio de maestras y maestros de Biblia. Jesús dice en Juan 5:35, investiguen las Escrituras, ellas dan testimonio. El encuentro con Cristo es a través de su palabra. La oración, la atención es la oración natural del alma. Esta parte es muy importante. Aquí me entretengo un minutito nomás. ¿Se acuerdan cómo se nos dice en Juan, cómo se describe el momento en que Jesús muere? Dice Juan 19:30, e inclinando la cabeza entregó ¿qué? E inclinando la cabeza entregó ¿qué? A ver, yo les pregunto, ¿han acompañado a morir a alguna persona ustedes? ¿En qué momento es en el momento que se ve que la persona ya colgó los tenis, así se dice, ¿sí o no? ¿En qué momento? Cuando cuelga el ¿qué? El pico. ¿Sí o no? Sí, ese es un signo claro. Yo he acompañado a morir a 3 personas, mi mamá, mi papá y mi hermano. ¿En qué momento nos dimos cuenta que muere? ¿Sí o no? ¿No les llama la atención lo que dice aquí? E inclinando la cabeza, entregó ¿qué? Esto solo lo puede hacer Jesús, ¿eh? Nosotros no. Primero entregamos el Espíritu y luego inclinamos ¿qué? Jesús no. Y fíjense cómo lo dice en Juan 16, 10, 17 y 18. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Por eso, si se lee con atención los evangelios, vamos a descubrir que en la persona de Jesús hay alguien que es totalmente ¿qué? Único. Único en todos los sentidos. La unicidad de Cristo. Verdadero Dios, verdadero hombre. La oración de Jesús de Nazaret brota de un contacto absolutamente personal, de un encuentro, de un intercambio existencial, de una comunión viva, en fin, de su conocimiento obtenido a través de una relación ejercida y vivida con Dios como Padre. Su oración pertenece radicalmente a su ser hijo, a su capacidad de revelar al Padre. Por la lectura y el estudio de sus oraciones aprenderemos a conocerlo mejor, observa el padre de la Potería, y podremos penetrar en su vida interior, en el misterio de su persona. ¿Se acuerdan cómo le dice a Felipe? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús nos revela la oración como principio de vida. Es la puerta para entrar dentro de uno mismo, al elevarnos por encima de la cotidianidad, liberándonos de una visión mundana de la existencia. La oración es la única actitud objetiva ante la revelación. Fíjense bien, no dije actitud subjetiva, sino actitud ¿qué? Objetiva. Carlo María Martini advierte: pero todo cristiano tiene una personal e irrepetible vocación a la oración. Cada uno está llamado a ser orante en Cristo, pero de un modo particular. A partir de nuestra vocación de maestros y maestras de Biblia, hemos de tener una relación personal con Dios en su palabra, que se refleje en nuestro modo de hablar de ella. Un maestro que estuvo a solas con la palabra, la transmite con fuerza, con convicción y pasión.
¿acaso eso no se contagia? Termino nomás con una cosa que me dijo un padre que me hizo mucho bien. Yo lo conocí cuando hice la tesis, fue para mí muy buena persona, me ayudó a salir. Y fíjense qué bonito me dijo: Juan, la oración no es yo y Dios, sino la oración es que Dios y yo. Por eso nosotros, la lectura orante de la palabra es permitir a Dios hablarnos, y en el momento que vayamos comprendiendo eso, ir haciendo un discernimiento para ponernos a su servicio. Bueno, ha pasado la hora. Si tienen alguna pregunta que hacer, alguna cosa, ¿de acuerdo?